Tradicionalmente, cuando hablamos de medir la inteligencia, existe esta expectativa de precisión absoluta, Ujú. como si fuera una regla geométrica de madera, ¿no? O sea, alguien se sienta, completa una prueba estandarizada, obtiene un número redondo de 3 dígitos. Y listo, ya estás clasificado. Exacto. Y, se asume que ese número dicta qué tan lejos llegará esa persona en la vida, o qué estudiará, o cuánto dinero va a ganar. Es un concepto inmensamente reconfortante, la verdad, por lo simple y predecible que resulta. Nos encanta categorizar el potencial humano en cajas visibles. Claro, cajas perfectamente etiquetadas. Sí, porque reducir la complejidad de una mente a una métrica binaria o a un simple percentil, pues brinda una falsa sensación de control sobre el futuro. Totalmente de acuerdo. Pero luego, damos un paso hacia el mundo real. Entramos al mundo de las decisiones bajo una presión aplastante, a esas negociaciones tensas o a las crisis de oficina a las 5 de la tarde, y de repente Esa regla geométrica se rompe. se rompen 1000 pedazos. Nos damos cuenta de que el panorama del éxito es muchísimo más turbio y, no responde a fórmulas matemáticas. Ujú. Y esa fractura, o sea, esa caída del mito de la inteligencia perfecta, es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Bienvenidos a Del libro al micrófono. Qué buen tema tenemos hoy. Sí, en nuestra inmersión de hoy tenemos la misión de diseccionar el libro Inteligencia Emocional de Dan Coleman. Porque, durante décadas creímos colectivamente que el famoso cociente intelectual, el CI, era el estándar dorado, indiscutible, para predecir el éxito. Claro. Pero los datos, y sobre todo las investigaciones neurológicas, demuestran que el cociente emocional, el C, puede ser el verdadero arquitecto de los resultados en la vida. Y el material que analizamos hoy desglosa precisamente esa mecánica oculta. O sea, va a la raíz. Explora la neurociencia detrás de la formación de una emoción. Ujú. Y también cómo el dominio del C transforma de manera drástica la rentabilidad en el entorno laboral y la profundidad de nuestras relaciones. Que eso es clave. Exacto. Y lo más importante, proporciona estrategias exactas para entrenar estabilidad, porque la evidencia sugiere fuertemente que esto no es un rasgo innato. Es un músculo maleable. Vamos a desempacar esto desde la raíz. Porque, antes de intentar aplicar o entrenar la inteligencia emocional, necesitamos entender por qué la famosa inteligencia de libros reinó durante tanto tiempo. Totalmente. Históricamente, las emociones casi siempre fueron etiquetadas como el enemigo jurado de la razón. O sea, como un ruido molesto que impedía pensar con claridad. Sí. La suposición general durante milenios fue que el ser humano ideal era estoico. Alguien frío, digamos. Alguien que suprimía lo que sentía para permitir que la lógica operara sin interferencias. Sin embargo, resulta fascinante notar que Platón, hace ya más de 2000 años, lanzó una afirmación bastante audaz para su época. ¿Qué decía? Él decía, todo aprendizaje tiene una base emocional. ¡Wow! Sí. O sea, Platón intuía que sin emoción, pues no hay retención ni interés. Pero claro, la ciencia moderna tardó siglos en alcanzar esa intuición filosófica. Sí, el reconocimiento formal evolucionó con extrema lentitud, porque leyendo las notas, veo que en la década de los 30, los académicos comenzaron apenas a murmurar sobre algo llamado inteligencia social. Ajá, así empezó. Luego, el término inteligencia emocional como tal hizo su aparición oficial en una tesis académica, la de Wayne Payne en 1986. Y el concepto fue tomando mucha más fuerza estructural con el tiempo. En los 90 llegan los psicólogos Meyer y Salovey con su modelo, hasta que, se dio la explosión masiva con el famoso modelo mixto propuesto por Goleman, respaldado en la obra de Goleman que revisamos hoy. Pero aquí hay algo que me hace ruido, con tantos modelos teóricos. A menudo, cuando la gente escucha estos términos, asume que son conceptos abstractos de autoayuda. Claro, como que le restan peso científico. Exacto. Sin embargo, la fuente de hoy ancla esto en neurociencia pura y dura. Hay un estudio que me pareció revelador, realizado con 152 veteranos de la guerra de Vietnam, veteranos que sufrieron lesiones cerebrales severas. Ese estudio en particular cambia las reglas del juego. ¿Por qué lo dices? Porque saca la inteligencia emocional del terreno filosófico y la ubica en un mapa anatómico real. Los investigadores escanearon los cerebros de estos veteranos para observar qué sucedía cuando el tejido cerebral estaba dañado en zonas específicas. Ujú. Y lo que descubrieron al mapear la actividad neurológica
fue que el cociente intelectual y el cociente emocional no operan en compartimentos separados. O sea, no están en hemisferios opuestos como dictaba la cultura popular. No es el típico cerebro derecho contra cerebro izquierdo. Para nada. En realidad, se superponen de manera significativa en las mismas redes neuronales, particularmente en la corteza prefrontal y el sistema límbico. Increíble. O sea, para procesar problemas lógicos complejos, el cerebro utiliza exactamente las mismas vías que utiliza para procesar información emocional. Eso destruye el mito por completo de que alguien puede ser puramente racional o puramente emocional. Absolutamente. Y me encanta visualizar esta superposición con una analogía automotriz. Imaginemos que el CI, o sea, la inteligencia analítica, es el tamaño y la cilindrada del motor de un auto. Determina la potencia cruda. Ajá, la velocidad. Exacto. Pero el CE, la inteligencia emocional, representa el volante, la suspensión y los frenos. O sea, de nada sirve tener un motor gigantesco y superpotente que acelera rapidísimo. Si te vas a estrellar en la primera curva. Exacto. Si el vehículo carece de dirección para maniobrar en las curvas cerradas de la vida corporativa o carece de frenos para detenerse antes de chocar contra un muro en una relación personal, el motor no sirve de nada. Es una analogía perfecta. Ahora, llevando esto al límite, digo, ¿es el C realmente un tipo de inteligencia medible con engranajes propios? ¿O estamos hablando simplemente de, ser una buena persona, alguien que cede el paso y sonríe mucho? Uy, reducirlo a ser amable es uno de los malentendidos más comunes en torno a este concepto. Suele pasar mucho. Sí, muchísimo. Pero el análisis desde el modelo mixto demuestra que estamos ante habilidades cognitivas robustas e interconectadas. No es un rasgo de personalidad estático con el que naces o no naces. Es fundamentalmente procesamiento de información en tiempo real. Implica la capacidad de percibir datos a través de señales no verbales, utilizar esas emociones para facilitar el razonamiento, comprender las causas de esos sentimientos y regular la respuesta. O sea, es el software operativo. Exacto. Es el software que gestiona los recursos biológicos bajo presión. Y ya que entramos en el terreno del software y el hardware cerebral, movámonos hacia la biología de la reacción. Me parece perfecto. Porque, sabiendo que el C y el CI comparten infraestructura neurológica, la pregunta es, ¿cómo se procesan físicamente estas emociones desde que surge un estímulo externo hasta que se convierten en un grito, una sonrisa o un portazo? Bueno, para entender esa mecánica, el texto cita a la neurobióloga Candace Pert, y ella ofrece una perspectiva muy ilustrativa. Ella propone que el cerebro es efectivamente el procesador central de la computadora, pero las emociones son el combustible biológico. El motor que impulsa la acción, digamos. Exactamente. Todo este procesamiento pasa por una estructura jerárquica que heredamos de nuestra evolución. El material describe un cerebro dividido en 3 capas funcionales que, a menudo, entran en conflicto. Sí. Supervivencia inmediatas y automáticas. Luego está el cerebro mamífero, que opera como nuestro archivo histórico. Almacena hábitos, memorias profundas, respuestas condicionadas. Ajá. Y finalmente, el cerebro primate, o neocórtex, que procesa la información de manera más sofisticada, genera corazonadas analíticas y maneja toda la lógica. Y el conflicto estalla cuando estas 3 capas no se comunican en sintonía. O sea, estaba pensando en un ejemplo clásico. El cerebro mamífero recibe un simple correo electrónico pidiendo una reunión urgente. Clásico. Sí, lo asocia con un recuerdo traumático de haber sido reprendido hace, 10 años, y activa directamente al cerebro reptiliano para entrar en pánico. Inmediatamente. Y todo esto mucho antes de que el cerebro primate tenga la oportunidad de leer el resto del texto y usar la lógica para ver que, es solo una junta de rutina. Exacto. Esa desconexión temporal es el origen de nuestras peores reacciones impulsivas. Y para esquematizar esto, la fuente utiliza el modelo que llaman SAFETY, escrito S-A-F-E-T. Es una verdadera cadena de montaje neurológica. Todo inicia con un estímulo. Ese estímulo choca y es filtrado por nuestra actitud preexistente, lo cual da a luz a un sentimiento inicial. Que detona una emoción, ¿verdad? Así es. Ese sentimiento detona de inmediato una emoción química, la cual moldea un pensamiento racionalizador. Ese pensamiento es el que dicta nuestro comportamiento final. Que a su vez produce un resultado tangible en el mundo real. Tal cual. Esa es la cadena. Y el secreto mejor guardado de esta cadena de montaje neurológica
es el tiempo. Leí esto en los apuntes citando al investigador Joshua Freeman, y francamente me voló la cabeza. ¿Lo de los 6 segundos? Sí. Biológicamente, una emoción pura dura únicamente 6 segundos. Freeman separa las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo basándose exclusivamente en su ciclo de vida. Ujú. Las emociones son una inundación física de químicos corporales, que se metabolizan y desaparecen en 6 segundos. Rapidísimo. Los sentimientos ocurren cuando la mente absorbe cognitivamente el impacto de esos químicos, durando un poco más. Y los estados de ánimo son acumulaciones generalizadas que pueden durar días enteros. Exacto. Pero mi sentido común me obliga a cuestionar esto de inmediato. A ver, todos conocemos a alguien que llega furioso a la oficina porque se le cruzó un auto en el tráfico de la mañana, y a las 5 de la tarde sigue gritando y echando humo. Sí, todos conocemos a alguien así. Entonces, ¿cómo se explica fisiológicamente que una reacción de 6 segundos dure 10 horas? Es que la explicación neurológica requiere distinguir entre una chispa y un incendio forestal. ¿Ok? Ese enojo prolongado a las 5 de la tarde ya no es la emoción inicial. La emoción química pura, esa inyección de adrenalina que aceleró el corazón en medio del tráfico, efectivamente se procesó y desapareció en cuestión de segundos. O sea, ya no hay químicos de esa primera reacción. Exacto. Si la furia persiste todo el día, es porque la persona tomó la decisión inconsciente de convertir esa chispa en un sentimiento y luego lo instaló como un estado de ánimo crónico, ¿Cómo? alimentándolo sistemáticamente con pensamientos repetitivos. O sea, dándole vueltas en la cabeza. Al revivir la injusticia del tráfico una y otra vez mediante un monólogo interno, el cerebro asume que la amenaza sigue presente y vuelve a enviar la señal para liberar más químicos. Es el equivalente a echar leña a un fuego constantemente. ¡Wow! Por eso, la intervención crucial de la inteligencia emocional ocurre justo en esos primeros 6 segundos. Si se logra frenar o redirigir el patrón de pensamiento inicial, se detiene la reacción en cadena. Antes de que se instale el estado de ánimo. Exactamente. Es una revelación inmensa. Tenemos literalmente una pequeña ventana de 6 segundos para decidir no arruinarnos el día entero. Y considerando lo breve y traicionera que es esa ventana, las consecuencias de no dominarla en el mundo corporativo son devastadoras. ¿O sí? Completamente. Esto nos sitúa de lleno frente a los estragos tangibles del bajo C en el trabajo. El libro ilustra esto con una historia que resulta espeluznantemente familiar para cualquiera que haya trabajado en una oficina. La famosa historia de Steve. El caso de Steve es súper representativo. Representa el arquetipo del fracaso por un exceso de CI combinado con un déficit total de CE. Ujú. Steve era un gerente con una capacidad cognitiva asombrosa. Resolvía problemas técnicos de altísima complejidad con una fluidez, la verdad, inigualable. Su destreza lo hizo ascender velozmente en la jerarquía y el consenso general era que pronto ocuparía la silla de la dirección general. Era la estrella de la empresa. Pero su trayectoria colapsó de manera repentina. Y lo trágico es que el colapso no tuvo absolutamente nada que ver con su inteligencia o su capacidad para analizar datos. Para nada. Su talón de Aquiles fue un abismo de falta de autoconocimiento. A medida que sus responsabilidades escalaban, Steve comenzó a experimentar un terror paralizante, a perder el control de sus proyectos y a fracasar ante sus superiores. Que es un miedo muy común, ¿no? Es muy común, pero como no había desarrollado el vocabulario ni la capacidad de procesar ese miedo en sus 6 segundos de reacción, la ansiedad se manifestó externamente como una necesidad enfermiza de controlar cada variable. Se transformó en un micromanager asfixiante. Totalmente. Revisaba obsesivamente el trabajo de su equipo, ahogaba la iniciativa y era incapaz de delegar la tarea más simple. En consecuencia, claro, las decisiones atascaban en su escritorio, generando déficits operativos masivos. Claro, el cuello de botella era él mismo. Sí, su incapacidad para gestionar su propio paisaje emocional destruyó por completo la productividad de un equipo que, por cierto, era altamente talentoso. Es el clásico patrón de promover al mejor técnico del equipo y terminar creando al peor líder del departamento. Pasa todo el tiempo. Y las estadísticas que aporta el material sobre este fenómeno no dejan espacio para el debate.
O sea, los datos revelan que el 61% de los empleadores promueven a sus equipos directivos basándose en un alto IQ por encima de un alto CI. Es un número fuerte. Y un dato aún más drástico. El 59% de los reclutadores afirma que directamente se negarían a contratar a alguien con bajo CE, sin importar cuán brillantes sean sus credenciales académicas. El motivo detrás de esta tendencia tan abrumadora, es que la inteligencia emocional impacta la cuenta de resultados de manera directa. Dinero puro y duro. Así es. Los estudios de caso que validan esta rentabilidad son contundentes. Hubo una investigación enfocada en vendedores de seguros que demostró que el grupo con alto CE logró cerrar ventas anuales promedio de $114,000, mientras que el grupo con bajo CE apenas alcanzó los $54,000, o sea, una diferencia de más del doble. ¡Wow! Es muchísima diferencia. Muestran alta inteligencia emocional, desarrollan software a un ritmo 3 veces más acelerado, principalmente porque eliminan las fricciones destructivas en la colaboración. Claro, menos peleas, más código. Exacto. Y fíjate que el impacto llega incluso a sistemas de vida o muerte. Un hospital sufría una rotación insostenible del 65% en su personal de enfermeras de cuidados intensivos. Una locura. Tras integrar pruebas de CE en el filtro de contratación y dar formación de liderazgo, la fuga de personal se desplomó drásticamente al 15%. El retorno de inversión es irrefutable. Pero, a ver, pongamos toda esta teoría a prueba en un escenario que genera mucha angustia diaria. A ver. ¿Qué sucede cuando el problema no radica en uno mismo? O sea, ¿qué pasa si alguien dedica tiempo a entender sus reacciones, respira en sus 6 segundos, pero está obligado a reportar a un jefe como Steve? Complicado. O a sentarse frente a un colega tóxico que, succiona toda la energía del entorno y carece por completo de autoconocimiento. ¿Qué se hace ahí? Bueno, para ese tipo de ecosistemas corporativos hostiles, el libro detalla una táctica defensiva fascinante, conocida como la desprovocación. ¿Desprovocación? Sí, consiste en tomar la firme decisión de volverse emocionalmente aburrido, gris e insípido ante los intentos de esa persona por generar conflicto. Como una piedra. Como una roca gris, exacto. Los perfiles tóxicos operan buscando una reacción. Necesitan que alguien muerda el anzuelo para nutrir su drama. Al implementar la desprovocación, se neutraliza por completo el estímulo. Sin enojo y sin sumisión, asumo. Exacto. Sin darles nada. El agresor pierde rápidamente el interés. Complementario a esto, se recomienda aplicar una empatía distante. Eso suena interesante. Esto significa comprender, desde la lógica analítica, que la actitud hostil del colega nace de profundas carencias o inseguridades propias. Permite sentir, compasión intelectual por su situación defectuosa, pero levantando una barrera impenetrable para no absorber su toxicidad en tu propio sistema nervioso. O sea, ¿es equivalente a activar un escudo de fuerza protector? Ahora, esa táctica de volverse emocionalmente aburrido funciona magistralmente con un colega tóxico porque el objetivo final es levantar una barrera de contención. Claro. Pero esto nos plantea una paradoja gigante. ¿Qué sucede cuando el objetivo es exactamente el opuesto? ¿En casa te refieres? Sí. Si alguien decide llevar esa misma apatía defensiva a su casa y aplicarla con su pareja o sus hijos, pues esa misma barrera terminaría aislando a la persona y destruyendo la relación. Totalmente. La diferencia radica absolutamente en la intención detrás de la empatía. Mientras que en el trabajo con perfiles difíciles se usa como un amortiguador de distancia, en los vínculos íntimos la empatía profunda es el cemento estructural que sostiene la relación. Para ilustrar cómo se repara ese cemento cuando hay fisuras, hay una investigación de la Universidad de Múnich que aportó datos invaluables. El estudio observó a 42 estudiantes para mapear los mecanismos internos del perdón tras una ofensa. El perdón, qué tema. Y fíjate que identificaron una división crítica entre lo que denominaron el perdón decisional y el perdón emocional. Ese concepto me parece fundamental. Desglosemos la diferencia porque suena a que es el núcleo para evitar que una relación se pudra por dentro. A ver, el perdón decisional opera estrictamente desde el hemisferio racional.
Ocurre cuando la mente concluye lógicamente, necesito perdonar para mantener la paz. Como un trámite. Exacto. La persona articula el perdón verbalmente, pero su fisiología sigue registrando una amenaza. Los músculos se tensan al recordar el incidente, hay estrés, es un acto de voluntad forzada que inevitablemente deja un residuo neurológico de enojo. Queda el veneno ahí. Queda el veneno. En contraste, el perdón emocional demanda un salto hacia la empatía activa. Consiste en realizar el esfuerzo psíquico de desear genuinamente el bienestar de quien nos ofendió y comprender en profundidad su perspectiva defectuosa. Suena muchísimo más difícil. Lo es. Este proceso debe llegar al punto en que el cuerpo físico deje de emitir señales de alerta o estrés al rememorar la ofensa. Solo este nivel de procesamiento logra desintegrar la raíz del resentimiento. Esa explicación me trae a la mente una imagen muy nítida. O sea, el perdón decisional es el equivalente exacto a colocarle una curita a una herida que está severamente infectada. Muy buena imagen. Por fuera el asunto parece resuelto, la herida está tapada y la persona afirma que todo está bien. Pero debajo de la superficie de esa lógica, la infección sigue latiendo, acumulando presión que reventará en el próximo desacuerdo. Y siempre revienta. Siempre. El perdón emocional, por el contrario, implica el trabajo incómodo y, a veces doloroso de arrancar la curita, lavar la herida desde lo más profundo con desinfectante y crear las condiciones para que cicatrice verdaderamente. El dilema aquí es, ¿cómo se limpia una herida así? ¿De dónde sacamos la capacidad biológica para generar esa compasión tan profunda? El secreto detrás de esta capacidad de limpieza reparadora reside en un fenómeno biológico extraordinario, que son las neuronas espejo. ¿Ah, sí? La neurociencia descubrió que nuestro cerebro cuenta con un sistema que actúa como un verdadero Wi-Fi neural. Cuando presenciamos el dolor, la frustración o la alegría en el rostro de otra persona, estas neuronas especializadas se activan. ¿Y qué hacen exactamente? Nos hacen experimentar a nivel físico una réplica exacta de su emoción. Es el hardware evolutivo de la empatía. ¿Increíble? Sin embargo, este Wi-Fi neural es altamente susceptible a la interferencia del ego. Si el orgullo de una persona es excesivo, actúa como una estática ensordecedora. Alguien atrapado en el ruido de su propio monólogo de victimización, repitiéndose obsesivamente «yo tengo la razón». Congestiona su propio ancho de banda. Exacto. Congestiona su ancho de banda cognitivo. Al bloquear la señal de las neuronas espejo, se vuelve fisiológicamente incapaz de sintonizar el canal emocional de su pareja. Lo cual explica de forma brillante las conclusiones del estudio de la doctora Nicola Schutt que aparece en la bibliografía. Sí. Porque su investigación demostró sin ambigüedades que las personas que logran percibir a sus parejas como individuos con alto C reportan niveles de satisfacción matrimonial exponencialmente más altos. Claro. Significa que ambos mantienen el router de su Wi-Fi neural libre de interferencias egoístas, permitiendo que la lectura de necesidades fluya sin cortes. La conexión es súper sólida porque existe el entendimiento implícito de que no se puede recibir la señal emocional del otro si no se silencia primero el ruido interno de estar a la defensiva. Tiene todo el sentido del mundo. Y esto nos empuja hacia el punto más pragmático y accionable de nuestra inversión de hoy. La práctica. Así es. Ya demostramos que mejorar el C, despejar las interferencias del orgullo y limpiar las infecciones del rencor no es un talento mágico reservado para unos pocos elegidos. No, para nada. La ciencia confirma la plasticidad neuronal. O sea, el cerebro no es un bloque de cemento que se endurece tras la niñez, sino un músculo dinámico, ¿no? Capaz de crear nuevas rutas y reconectar sus circuitos si recibe entrenamiento. Exacto. Entonces, teniendo claro que es maleable, ¿cómo se construye este autoconocimiento en la trinchera del día a día? Bueno, el manual operativo de la obra que analizamos estructura un protocolo de 3 pasos. Pasos muy terrenales para anclar el autoconocimiento. A ver. El primer paso consiste en escanear la fisiología. Como las emociones detonan procesos nerviosos antes de llegar al pensamiento articulado, la primera alarma siempre suena en el terreno físico. El cuerpo avisa primero. Siempre. Un nudo en el estómago repentino, un cambio en la temperatura del rostro, son los indicadores biológicos de que tus 6 segundos acaban de comenzar. El cronómetro empieza a correr. Exacto. El segundo paso es el etiquetado cognitivo.
Esto es, nombrar la sensación con absoluta precisión. Cambiar el genérico estoy molesto por un, no sé, siento vulnerabilidad e impotencia ante esta crítica. Mucho más específico. Sí, porque el solo acto de buscar la etiqueta correcta en el neocórtex prefrontal ayuda a calmar la amígdala, le quita poder a la reacción instintiva. Ujú. Y el tercer paso es escuchar la emoción desde una postura de observador, sin juzgarla inmediatamente como buena o mala. En lugar de reprimirse pensando, soy débil y por sentir esto, la indagación interna debe ser, ¿qué necesidad insatisfecha me está señalando esta presión en el pecho? O sea, es como utilizar el lenguaje como un ancla para no ser arrastrado por la corriente química. Muy bien dicho. Además de ese protocolo interno, hay una herramienta de conflicto en el texto que, la verdad, me dejó pensando un buen rato. La técnica de la tercera persona. Ah, sí, es muy buena. Básicamente, el ejercicio propone que en pleno conflicto, la persona debe obligarse a verbalizar y argumentar en voz alta el punto de vista del oponente, actuando como un observador neutral y externo para, pues, forzar la empatía y desarmar la propia ceguera. Ujú. Pero aquí voy a ejercer un poco de escepticismo, ¿eh? Adelante. Esto suena hermoso en una teoría de resolución de conflictos pacíficos, pero siendo absolutamente realistas, cuando alguien está enfrascado en una pelea doméstica o defendiendo un presupuesto en la oficina con la adrenalina disparada y la respiración agitada, Claro, lo último que quieres hacer es eso. exacto. La última acción que quiere ejecutar es darle la razón a quien considera su atacante, estructurando sus argumentos de manera calvada. Es que esa resistencia instintiva y feroz que apuntas es la evidencia perfecta de que el cerebro reptiliano ha tomado el volante Y bloqueó todo lo demás. y ha bloqueado cualquier intento de empatía superior. El ego detesta ceder territorio bajo fuego cruzado. Sí, sí. Por la abrumadora fuerza de esa resistencia inicial, el libro hace hincapié en que esta técnica fracasará rotundamente si se intenta aplicar por primera vez en medio de una crisis real. Entonces, ¿cómo se hace? La recomendación táctica es llevar el ejercicio a un simulador seguro. Implica sentarse a solas o preferiblemente con un amigo cercano que actúe como tablero de resonancia neutral y forzarse a explicar en voz alta todas las quejas válidas que la otra parte tiene sobre uno mismo. ¿Cómo ensayar? Exacto. Construir pacientemente la perspectiva del adversario cuando el pulso y la presión sanguínea están relajados es lo que ensancha las vías neuronales, dejándolas listas para actuar cuando verdaderamente estalle la presión. Y mencionando el recurso de amigos cercanos, existe una estrategia aún más audaz descrita en las fuentes como la retroalimentación de 360 grados. Uy, eso es potente. Sí, el desafío consiste en seleccionar a alguien de nuestro círculo íntimo que posea la rara cualidad de ser brutal e inquebrantablemente honesto. Se invita a esta persona a un espacio neutral, como un almuerzo, con el mandato exclusivo de que apunte sin filtros hacia nuestros patrones destructivos o puntos ciegos emocionales. Ajá. Que nos exponga si somos irónicos cuando nos sentimos amenazados o si monopolizamos las conversaciones. Digo, exige construir un ambiente donde se le prohíbe al ego interferir, recibiendo la crítica más dura como si fuera información técnica. Es que eso demanda un umbral de madurez y vulnerabilidad que impone mucho respeto a la verdad. Pero la evidencia demuestra que es el acelerador de aprendizaje más potente que existe. Totalmente. El principio psicológico subyacente es que el ojo humano es incapaz de verse a sí mismo de manera directa. Resulta imposible desprogramar un comportamiento tóxico si la mente se defiende negando su existencia. Uno no puede arreglar lo que no ve. Exacto. Los observadores externos desapasionados siempre van a poseer una perspectiva panorámica mucho más nítida de nuestras áreas defectuosas. Pues ha sido un análisis verdaderamente expansivo. Iniciamos quebrando la métrica simplista del CI, descubrimos la trampa biológica de los 6 segundos, vimos cómo el analfabetismo emocional derribó la brillante carrera técnica de Steve. Pobre Steve. Sí, y comprendimos que el perdón emocional es la única forma de sanar a través del Wi-Fi neural. Antes de despedirnos, ¿qué semilla de pensamiento, qué idea provocadora podemos dejar plantada en la mente de quienes nos escuchan hoy? Pues mira, si consolidamos la neurociencia detrás del C y la proyectamos hacia la cultura actual, emerge una advertencia muy seria.
hemos confirmado que nuestro sistema de empatía funciona a través de un delicado Wi-Fi neural, basado en neuronas espejo, ¿verdad? Así es. Pero para que esa red funcione y transmita empatía, requiere imperativamente el consumo de datos analógicos. Necesitamos procesar el lenguaje corporal, las microexpresiones faciales que duran milisegundos y las sutiles variaciones en el tono de voz. Esos detalles conforman más del 80% del ancho de banda de la comunicación humana genuina. La interrogante que nos plantea este material es: ¿qué le está ocurriendo silenciosamente a nuestra capacidad colectiva de empatía, en una época donde, como señala el texto, la norma es vivir con los ojos fijos en una pantalla luminosa? Pegados al celular en todas partes. Aislados incluso cuando estamos rodeados de multitudes. Cada interacción que limitamos a un bloque de texto en una pantalla es una oportunidad perdida para usar nuestro radar emocional. Queda abierta la invitación a ejercer la voluntad consciente de levantar la vista, apagar las pantallas por un momento y reactivar nuestro Wi-Fi neural reconectando con los ojos del otro. ¡Wow! Es una reflexión que nos obliga a recalibrar cómo operamos en el mundo moderno. Medir la inteligencia humana nunca podrá reducirse a calcular la longitud de algo con una regla de madera. Se trata, en el fondo, del arte constante de aprender a navegar la complejidad de nuestra propia biología, sin desconectarnos jamás del ser humano que tenemos enfrente. Así es. Y con esa poderosa idea concluimos nuestro profundo análisis del libro Inteligencia Emocional de Dan Coleman. Queda una inmensa invitación abierta para quienes nos escuchan a seguir el programa de Libro al Micrófono en todas nuestras redes sociales. Sí, por favor, síganos. Únanse a la conversación digital, compartan qué descubrieron hoy sobre sus propios 6 segundos y acompáñenos para continuar descubriendo nuestras futuras inmersiones. Hasta la próxima.